fuerte y valiente, remanente fiel. Confía porque yo contigo estaré. Los cielos y la tierra yo haré temblar, pero sobre mi pueblo viene un refrescar. Lluvia tardía enviaré y mi templo llenaré, mientras tú ves al mundo estremecer. La fe de muchos fallará, pero a mis hijos oirás, a las naciones proclamar. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. No temas, te dice hoy el gran yo soy. Está firme sobre la roca de tu salvación. Al otro lado de este gran sacudimiento viene avivamiento y una bendición. Así como la tierra se agitó cuando la piedra se movió y el Hijo de Dios resucitó. Huesos secos se avivan, la iglesia de Jesús verá un gran despertar final. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Si las tinieblas van creciendo, su luz se está intensificando, revelando a sus hijos, despertando a su iglesia. Si las tinieblas van creciendo, su luz se está intensificando, revelando a sus hijos, despertando a su iglesia. Si las tinieblas van creciendo, su luz se está intensificando, revelando a sus hijos, despertando a su iglesia. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Soy remanente y como Biblia, soy remanente y como Biblia, el remanente permanecerá. Soy remanente y como Biblia, soy remanente y como Biblia, el remanente permanecerá. Soy remanente y como Biblia, soy remanente y como Biblia, el remanente permanecerá. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, pues su gloria ha nacido sobre ti. Levántate, el remanente permanecerá. Benditos los que vienen a este tema que hoy compartiremos con ustedes. Les saluda y los bendice Jorge Ventura, ministro de Jesucristo. Realmente que el Padre Celestial esté brindando paz sobre
cada uno de ustedes y que su gracia, especialmente de mantener la salvación, se evidencie y se manifieste cada vez más en estos días. Bien, hoy quisiera compartir con ustedes y hacer un alto a las prédicas enseñanzas sobre el libro de Apocalipsis. Ya este domingo pasado compartimos hasta el capítulo 8. Ya solamente puedo decir, es tu gloria, Señor Jesucristo. Y es así que hoy estamos haciendo un intervalo porque hemos avanzado por gracia de nuestro Padre Celestial y estamos entendiendo capítulo por capítulo el libro de Apocalipsis. Y hemos llegado ya, como les vuelvo a decir, hasta el capítulo 8, donde hemos llegado hasta enseñar y predicándoles domingo a domingo y este último sobre los dos ay. Antes del tercer ay, hemos querido hacer este intervalo a fin de tratar un tema que el Señor nos indica compartirles. El momento es preciso. Estamos en un momento de post-pandemia. Y el tema que compartiré será: ¿qué profecías necesita la Iglesia de Cristo en estos días? Hemos estado actualmente tenemos un contexto de post-pandemia, pero la pandemia nos hizo tener ciertos confinamientos altos, tratos, y como compartimos ya un tema el año 2020, más o menos ahí por el mes de septiembre, con un tema, volvamos a él hoy. Dijimos que este era un trato de Dios, no era un tema como hoy hasta hoy se tiene la idea de que procedía de algún país, de cierto grupo, ¿no? Es un trato de Dios a fin de decirnos, ¿no? De darnos una idea, de experimentar qué es lo que venía dentro de muy pocos años en esta última generación que hemos estado viendo en el desarrollo del libro de Apocalipsis y de manera especial desde el capítulo 4 hasta el 7. Y hoy, ya con los niveles de pandemia bajos, se ingresa a un contexto post-pandemia. ¿Qué se aprendió en todos estos 2 años y medio aproximadamente de pandemia? ¿Qué es lo que Dios nos enseñó? ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Qué es lo que la Iglesia global de Cristo hoy realmente necesita? ¿Cuál es el llamado del Señor Jesucristo para la Iglesia de hoy? Quiero decirles con toda convicción y seguridad de que no es que estemos comenzando, ha comenzado ya hace muy poco
meses, los días del comezón de oír, lo cual el apóstol Pablo anunciaba a los desde tesalonicenses, que iba a haber un momento en que muchísimos cristianos iban a tener un comezón de oír y iban a agrupar maestros de acuerdo a una situación. Y no iban a oír la sana doctrina. Es indudable que hoy las personas globalmente han acumulado ansiedad, han acumulado necesidades, como que también han enfrentado situaciones difíciles, tanto familiarmente, económicamente y socialmente. Pero uno escapa de ello. Es así que hoy quiero compartir primero dos partes. Una primera parte en lo que el comezón de oír de estos días, de esta pospandemia, está comenzando a desarrollarse. Indudablemente, cada día que pasa con mayor intensidad dentro de la iglesia global. Y digo iglesia global porque indudablemente sé, y eso también soy tengo la convicción, que Dios siempre reserva un remanente. Ese es un patrón bíblico que el Dios Todopoderoso realiza. Vamos entonces el porqué del comezón de oír. ¿Qué es lo que más espera la iglesia de hoy? Y vamos a ver qué es lo que muy poco se está dejando de hacer en la iglesia de hoy. Y esto indudablemente es una responsabilidad de los líderes que están pastoreando, que están guiando, que están dirigiendo. Primera parte. En estos días del comezón de oír, hay algo que más quiere la iglesia global de Jesucristo hoy. Está anhelando profecías que les digan: paz tendréis sobre vosotros y no vendrá mal sobre vosotros. Usted me pregunta, ¿es bueno o malo? Vamos a ver qué es para esta pospandemia. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 13 al 17. Siempre acá tengo yo mi vasito de agua. Usted también es bueno que lo pueda tener allí. Su lapicera, su cuadernillo para tomar notas. Estoy dando un poquito de tiempo que tome sus notas. Jeremías 23, del 13 al 17. En los profetas de Samaria he visto falsedad. Han profetizado por medio de Baal y han provocado que mi pueblo se extravíe. Asimismo, en los profetas de Jerusalén he visto algo insensato. Cometen adulterio y andan en el engaño. Fortalecen las manos de sus allegados, sin que se convierta cada quien de su mal camino. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra.
Por tanto, así dice Yahweh de los ejércitos, respecto a los profetas. He aquí que los haré comer ajenjo, y los haré beber aguas amargas, porque de los profetas de Jerusalén ha salido el paganismo a todo el país. Así dice Yahweh de los ejércitos. No escuchen las palabras de los falsos profetas, de los falsos líderes, que les profetizan para hacer que se desvíen. Narran la visión de su corazón, pero no proviene de la boca de Yahweh. Luego dicen a los que provocan, a los que irritan a Dios, les dicen: en la palabra de Yahweh tendrán paz. Y a cualquiera que anda en el deseo de su propio corazón, dicen: no le sobrevendrá calamidad. Samaria era un lugar ya desde el Antiguo Testamento en el cual se habían levantado muchos templos de idolatría, y especialmente uno, Baal. ¿Qué es Baal? Baal era un espíritu, hoy es un espíritu también. Baal era un hijo de un rey pagano. Pero hoy este espíritu Baal es el que hace dos cosas. Quita la adoración verdadera a Dios verdadera y no le gusta la paternidad. Es decir, hijos independientes, cristianos independientes. Y ustedes recordarán ese pasaje cuando el Señor Jesús, después de una larga travesía, se llegó a Samaria y justo en el pozo de Jacob, y allí se encontró con la samaritana, Después de un diálogo, ella confirmó que era un profeta porque le dijo lo que ella estaba viviendo en ese momento. Y luego fue hacia Samaria a compartirles lo que había sucedido, como un judío, en este caso el Señor Jesús, le había dicho lo que era. Entonces ellos vinieron, confirmaron y le dijeron a la mujer que ya no era suficiente lo que ella decía, sino que ellos habían visto y escuchado directamente lo que Jesús decía. Samaria está al norte, la parte del norte de Israel en estos días. Pero también dice que había profetas de Jerusalén, Profetas de Jerusalén, que estaban dando visiones, estaban atendiendo con engaños y fortalecían con profecías, fortalecían con interpretaciones de visiones a sus allegados. Entiende lo que es a sus allegados, Y no estaban buscando que cada uno se convierta de su mal camino. Ese no era, a fin de no quedar mal con sus allegados, le compartían bienes. Por eso que aquí descubrimos tres cosas en este pasaje, este pasaje nos revela tres cosas: que estos profetas alimentaban con vanas esperanzas, tenían desatinos, tenían torpezas y fortalecían la mano de sus conocidos, de sus allegados, de sus grupos, de los lugares, a fin de repente no perder fama, a fin de no dejar de ser famoso,
a fin de no dejar de que, ya no me verán. Y les hablaban visiones de su propio corazón. Y esta tercera cosa, que era lo más irritante para Dios, era irritante para Dios, era de que a sus allegados, ¿no?, decían: dice Dios, paz tendréis sobre vosotros, y no les vendrá mal sobre vosotros. Esta pospandemia ha aperturado un comezón de oír, pero también ha aperturado este contexto de que pareciera que cada vez está creciendo más, en que los cristianos de diversas partes del mundo, en sus congregaciones, están y es indudable, después de una pandemia de más de 2 años, con todas las restricciones, quebrantamientos que se ha sufrido, estén necesitando anuncios como: paz tendréis sobre vosotros, dice Dios, y Dios dice: no les vendrá mal sobre vosotros ya jamás. Entonces, ¿es así lo que Dios realmente quiere en esta pandemia que ya está casi finalizando? ¿Realmente Dios desea este tipo de profecías que se anuncian sobre la iglesia global, sobre la iglesia de Perú? ¿Es eso lo que realmente Dios quiere? No sabemos qué es lo que vendrá dentro de breve. Recuerden lo que nosotros hemos estado diciendo, especialmente desde el capítulo 4 hasta el 7, especialmente en esos capítulos que le animo a que usted lo vea, amable amigo, ahí en el YouTube, que Dios está queriendo algo. Dios está anhelando algo. Él está diciendo, y aquí paso al segundo tema: conviértanse cada quien de su mal camino. ¿Pero cómo? ¿De qué mal camino me hablas? Dios, me congrego, diezmo, ofrendo. El apóstol Pablo nos decía: guarde cada uno su propia salvación. Hay algo que hoy está faltando a la iglesia global. Y eso está haciendo, escuche bien, que no puedan darse cuenta cómo se está moviendo el Espíritu Santo. Y qué es lo que realmente nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso está buscando. No se están dando cuenta. Este segundo tema, en este contexto de pospandemia, Dios está diciendo esto: iglesia, pueblo de Dios, vuélvanse a Yahweh su Dios. Vuélvanse a Yahweh su Dios. Conviértanse cada quien de su mal camino.
yo me preguntaba y meditaba los anuncios que hoy vengo escuchando y viendo. Anuncios de avivamientos. Tal nación va a ser primicia. Tal nación le viene un avivamiento. Viene un avivamiento. Y yo meditaba, Señor, ¿es que acaso van a venir nuevas almas a sumarse a esas multitudes que lo único que están queriendo escuchar, ese comezón de oír, paz tendréis sobre vosotros, y no vendrá mal sobre vosotros? Allí, Señor, y ahí me quedo. En este segundo tema, vuélvanse a Yahweh su Dios. Este es el llamado post-pandemia. Conviértanse cada quien de su mal camino. Vamos a Joel, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Joel 2, del 1 al 13. Voy a leerle los dos primeros versículos. Suenen trompeta en Sión, tóquenla en mi monte santo, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Yahweh. Y cuando dice el día de Yahweh, he entendido que viene el día de la gran tribulación. Y dice, cercano está el día de oscuridad y de tinieblas, día nublado y de densa oscuridad. Será como el alba que despliega sobre las montañas. Un pueblo grande y poderoso viene. Nunca antes ha habido algo semejante a él, ni después de él habrá otro por años de generación en generación. Del versículo 3 hasta el 11, este pasaje nos describe qué es lo que el Señor haría, qué es lo que el Señor haría y hará en esa, y nos da la idea de el día del Señor, del día de Adonai, del día de Yahweh, que nosotros lo hemos visto en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Le animo a que lo vea en el YouTube, en nuestra canal que compartimos también con ustedes. Dice que su ejército de él es como aspectos de a caballos y como jinetes, ¿no? Caballos y jinetes. Y que los pueblos se van a estremecer delante de estos caballos y de estos jinetes, ¿no? Subirán, dice, por ciudades, correrán sobre muros. La tierra se va a estremecer. No dice un pueblo, no dice Israel, no dice Jerusalén, dice la tierra. ¿Qué es la tierra? Todo lo que hoy conocemos como la tierra. Y dice que Yahweh tiene un ejército, tiene un enorme campamento, es poderoso y él ejecutará su palabra.
¿quién podrá soportarlo? Y aquí viene este versículo 12, sí lo voy a leer. Ahora pues, declara Yahweh, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Rasguen sus corazones y no sus vestidos, y vuélvanse a Yahweh su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, paciente, y abundante es su bondad, y se retracta del mal. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el mensaje para la iglesia global de hoy? Hay un toque de trompeta. Hay un día del Señor. Hay un día de gran tribulación. Hay un día en que toda la tierra se va a estremecer. Pero Él está diciendo, desde esta pospandemia, vuélvanse a mí con todo su corazón. Conviértanse cada uno de su mal camino. Rasguen sus corazones. Saquen la religión. Saquen el seguir a hombres y sigan su palabra. La palabra para hoy, no la palabra pasada, no la palabra futura. No habrá paz entre vosotros, ningún mal los tocará. Rásguense de eso y vuélvanse a Yahweh su Dios, porque Él dice, soy misericordioso, soy bondadoso y yo me retracto del mal, porque si hay una sentencia en que en esa gran tribulación, finalizada la gran tribulación, dice, los verdaderos creyentes, los que se convirtieron de su mal camino, los que se volvieron a Yahweh, Dios Todopoderoso, serán tomados, serán arrebatados. Entonces dice ese mal, lo que viene posteriormente, no será para ellos. ¿Qué es lo que viene posteriormente? Ya sabemos, le animo a que vea el capítulo 6 del libro de Apocalipsis en el video, en este mismo canal del YouTube, donde se hablan de dos sucesos en esta última generación: la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Sí, el libro de Apocalipsis, el libro de la profecía, nos indica que pasaremos la gran tribulación. Pero si hemos rasgado nuestros corazones, si nos hemos convertido con toda sinceridad en nuestros malos caminos, que no andamos en comezones de oír que voy a tener paz, que nada me va a pasar. No, yo tengo que saber que hay algo, hay un camino del cual tenemos que convertirnos. Tenemos que volver con sinceridad, con honestidad al Dios Todopoderoso, a Yahweh de los ejércitos. Muchos líderes de hoy, al 2022, mayo 2022, y proseguirá, están creando confusión y esto se va a ir sumando. La Biblia le llama desobediencia en algunas versiones. En otras versiones le llama apostasía. Jesucristo dijo,
que antes de que Él venga, antes de que Él se pose, ¿no? Antes de el día del Señor, antes del día de Jehová, antes de, en ese día que tome a los verdaderos creyentes que se convirtieron de su mal camino, que se volvieron a Él. Antes de eso tienen que suceder dos cosas: la desobediencia o apostasía, la cual se multiplicará, y luego viene el anticristo. Y luego viene el día del Señor. ¿Qué se debe tener en cuenta hoy en la iglesia? ¿Qué es lo que el creyente de hoy debe tener en cuenta? ¿Qué es lo que debe aspirar? Vamos a ver dos pasajes. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 2 al 5. Dice: predica la palabra y persiste diligentemente a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta y reprende con toda paciencia e instrucción. Hoy estamos haciendo eso, en el nombre y en el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque dice: vendrá tiempo en que no prestarán atención a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad su oído, y se volverán a los mitos, es decir, así dice el Señor, pero Dios no habló así. Pero tú sé diligente en todas las cosas, soporta las adversidades, haz labor de evangelista y cumple tu ministerio. Hoy estoy haciendo labor de evangelista. Te estoy anunciando este evangelio, esta buena nueva. En esta pospandemia, Dios está diciendo, Dios está llamando, Dios está comunicándonos. Vuélvanse a Yahweh su Dios. Conviértase cada uno de su mal camino. ¿Y cómo voy a hacer esto? Me dirás, si yo escucho a mi líder esto decir, si yo escucho a mi líder esto decir, hay algo que la iglesia global tiene que hacer hoy. Hay algo que cada cristiano honesto y sincero tiene que hacer hoy. Porque Dios siempre tiene un remanente. Es un patrón bíblico desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 13 al 14. De estos también hablamos, con palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu. Y los espirituales comparamos las cosas espirituales, porque el hombre natural no acepta las cosas espirituales, porque le son locura, pues no pueden comprenderlas, porque han de discernirse por medio del Espíritu.
para realmente salir de este contexto de post-pandemia, del comezón de oír, el primer acto de un verdadero creyente, el primer acto es ser honesto consigo mismo, dejando por algún momento a tu líder que escuches y decir con sinceridad: quiero volverme a ti, Yahweh, Dios Todopoderoso. Me quiero convertir de algún mal camino que tenga. Revélame ese mal camino. Haz un intervalo en tu vida y dile: Señor, y para ello necesito discernimiento. Pídele con toda honestidad al Espíritu Santo que te imparta discernimiento y sabiduría. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios que debemos pedir los mejores dones. Uno de los mejores dones para estos días es un don profético, porque estamos en días proféticos. Y ahora te voy a decir en qué días proféticos estamos. Porque el don de discernimiento nos va a permitir sacarnos de ese comezón de oír. Nos va a dar un intervalo a fin de solamente volver a Dios Todopoderoso, convertirnos de malos caminos y decirle: Padre Celestial, ahora quiero vivir un camino continuo de estar volviéndome cada vez más, cada día a la presencia del Dios Todopoderoso. Don de discernimiento, que el Espíritu Santo, que nuestro Padre Celestial te lo conceda, porque Él es Padre y está llamando a los verdaderos hijos en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Señor. Mi bendición. Que Dios los bendiga y los guarde. Que Él haga resplandecer su rostro en estos días y que cada mañana su misericordia les dé nueva vida en Cristo Jesús. Y en Él, aleluya, aleluya. Dios los bendiga.